Dios te bendiga, Dios te guarde en este día y que el Señor te colme de bendiciones en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un punto muy importante que es el punto cómo retener o guardar la palabra de Dios en nuestros corazones o en nuestra mente. Estaré orando por aquí en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Mira a la persona que tú le has permitido escuchar. Dale la oportunidad de recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea para tu gloria. Amén y amén. Bien, ya como hemos orado, preste atención porque son puntos que hay que ponerle atención. Son breves reflexiones que nos hacen muy bien. Bien, ¿cómo ser un portador? A veces hay una situación en la vida nuestra como creyente. Queremos saber cómo es esto. Bueno, solamente tomando el consejo de Dios y ponerlo por obra es lo único que necesitamos. En el libro de Proverbios capítulo 4 tenemos un consejo muy importante que el Señor tiene para nosotros y es así. Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Uno de los consejos que Dios nos da es que retengamos el consejo y lo guardemos porque es nuestra vida. El consejo de Dios no podemos desecharlo. El consejo de Dios debemos de guardarlo y debemos de retenerlo. Fíjate que nos habla de una manera que podamos entender. Si yo nada más leo y no medito, tampoco entiendo lo que Dios me dice, no podré retener ni guardar. Entonces es algo de entender. También en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 23, el Señor nos dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Fíjate que esto va en secuencia. Consejo para que nosotros podamos ser portador. No es simplemente que yo quiero aprender la palabra, no es simplemente que yo quiero usarla. Yo debo de entender cuál es la parte que Dios dice que yo debo de conocer para conocer su palabra, porque eso es lo principal. ¿Qué debo de hacer para que Él derrame su palabra sobre mí por su Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros no entendemos esta parte, tratamos, forzamos y no hacemos lo que Él establece. Entonces, en el libro de Santiago también hay un consejo muy importante para nosotros y es capítulo 1, verso 21. Dice el Señor, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. El Señor dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. La Biblia está establecida por el Señor para que nosotros la cumplamos. Si la cumplimos, como Él dice, eso es obedecer, eso es hacer, todo se relaciona en Dios. Obediencia, ¿verdad? Es la fe que nosotros recibimos, obedecemos y ahí nosotros entonces vamos recibiendo porque sus palabras son vivas, sus palabras son espíritu, Dios es espíritu, ya entendemos esa parte, Dios es santo. Entonces Él establece que si nosotros guardamos, obedecemos, Él va a derramar sobre nosotros su espíritu y así nosotros conoceremos su palabra. También debemos de entender lo que dice, hablando de la misma palabra del Señor en el libro de los Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, por lo cual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo debo de entender, tú debes de entender, todos debemos de entender el lenguaje espiritual. Es un lenguaje celestial. No es palabra del hombre, es palabra de Dios. La palabra de Dios está para que nosotros la obedezcamos. La palabra de Dios
que debemos de obedecerla. La palabra de Dios está que debemos de cumplir con ella. Entonces, si no nos sometemos, no podremos recibir la palabra de Dios. Estamos hablando de recibir la palabra del Señor. Entonces, sobre la palabra de Dios, debemos también de entender lo que nos dice la Biblia en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 6, el Señor, verso 63, Él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense que la palabra del Señor son espíritu y son vida. Al ser espíritu, cuando yo no entiendo eso, entonces aquí me confundo. Creo que es un libro donde yo puedo leer y ver cosas y ya. No, primero yo debo de meditar y pedirle al Señor que me revele su palabra a mi corazón. Entonces cuando yo obedezco, ¿verdad? Entonces sí Dios me va ayudando, porque debe de haber obediencia a su palabra. Entonces, cuando vemos en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 3, el Señor le dijo a los discípulos lo siguiente, para que también hoy nosotros podamos tener este consejo en nuestra vida y aplicarlo. Oiga cómo le dijo, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Él estableció una limpieza, porque Jesús estaba aquí con los discípulos y Él lo iba instruyendo y ellos iban obedeciendo, pero no todo, porque sabemos el caso de Judas. Entonces, debemos de entender que la palabra de Dios debe de ser en obediencia y aplicarla a nuestra vida. Y cuando nosotros la aplicamos en nuestra vida, entonces sí vemos el beneficio del Señor. En el mismo verso 7 del capítulo 15, Él dice: si permaneciereis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay una condición que es de los resultados de obedecer, permanecer en Él y en su palabra. Entonces, cuando yo permanezco en el Señor y en su palabra, entonces yo estoy cumpliendo con el mismo capítulo 6 de San Juan, que dice que el Espíritu es el que da vida, y la palabra son espíritu. Entonces, cuando ya llevamos esto a nuestra mente, a nuestro sentido, entonces podremos entender claramente lo que Dios nos dice. Es un consejo para usted que quiera ser un portador. No es una casualidad que usted esté escuchando, sino que el Espíritu Santo nos mueve. El Espíritu Santo que está ahora con nosotros, que está convenciendo al hombre de pecado, que nos guía, que nos consuela. Y si nosotros verdaderamente estamos obedeciendo, entonces Él nos ayuda. Nos ayuda, porque lamentablemente la carne no puede, el que está en la carne no puede recibir la palabra santa. Puede tener letra, pero la letra no tiene poder, en la letra no hay poder. Los demonios, el diablo no le teme a nadie que tenga letra bíblica, tiene que tener palabra viva de Dios revelada a tu corazón y a tu mente. Y esto es en obediencia, esto no es juego. Hay mucho juego, hay muchas personas que pierden el tiempo. Pienso que usted que está escuchando no es una de esas, porque es necesario entender que Dios no es juego. Dios es real. Dios, aleluya, nos muestra a través del perdón lo que nosotros realmente sufrimos, porque Jesús sufrió para que nosotros fuéramos libres de la condenación, pero debemos de obedecer. Cuando alguien presta atención y pone obediencia a la palabra, muy difícil que se descarríe, porque la misma palabra nos ayuda cuando estamos en algún problema. El Espíritu Santo nos la cita a nuestro corazón, a nuestra mente, y esto nos ayuda. Es necesario entender claramente lo que Dios nos dice
para que podamos realmente avanzar. Y te voy a dar algunos consejos para que pueda aplicarlo a tu vida y así pueda cambiar de carne a espíritu. Uno de los consejos es después de que uno se convierte, que tú eres creyente, ya de creyente va a discípulo. Lo importante es orar siempre. Recuerda, ora para que hable con Dios y Él te va a conceder su palabra. Segundo consejo es, debe de aplicar una limpieza de vida para recibir la palabra de Dios, que eso está también en el libro de los Romanos, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y esto es la purificación. Otro consejo muy importante es leer en ayuno, estando en ayuno. Cuando estamos en ayuno, hasta el tiempo que podamos, le presentamos el estómago al Señor. Y estas cosas nos ayudan a recibir la palabra porque se trata de una limpieza. Otro consejo es ser un lector, pedirle a Dios un fruto de lectura, un espíritu, para que nos ayude a mantener la lectura y verificar bien lo que estamos leyendo, porque realmente debemos de conocer bien lo que estamos leyendo y chequear esto y notificarlo. Otro consejo es, gloria al Señor, practicar los versos bíblicos muchas veces, las veces que sea posible, los versos que leamos, lo practicamos, y así entonces vamos recibiendo con la práctica. También debemos de examinarnos y ver cuántos versículos podemos retener en nuestra mente, y así sabemos si podemos tomar uno o dos. Y también tratar de practicarlo. Estas son cosas que son muy necesarias. Usted que quiere aprender la palabra, esto no tiene edad. Esto es lo que tiene que haber fe. La Biblia nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quiere conocer de la palabra. Usted quiere verdaderamente hablar palabra de Dios. No se ponga como muchos que se recogen y creen que no tienen la capacidad. No, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Este es el punto bíblico sobre ser un portador de la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y siempre debemos de tomar en cuenta los consejos del Señor, ya que esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Esto es lo que nos va a ayudar. No nos podemos dejar llevar de la carne, los pensamientos vanos y las cosas del mundo. Son los consejos del Señor. El Espíritu Santo no entra en esto. No podemos ser como muchos que están en un ambiente de confusión. Es como cuando alguien nace en un territorio donde hay muchas cosas, entonces se adapta. Dios no quiere que nos adaptemos al sistema del mundo porque ya somos gente espiritual. Debemos de entender que ya no somos del mundo. Si queremos verdaderamente ser portador y conocer de la santa palabra de Dios, apliquemos esto a nuestra vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como siempre, a los que no son cristianos, abra su corazón, busque un pastor, una persona, o puede hacerlo en su casa. Abra su corazón al Señor y Dios te va a ayudar en este punto bíblico de la palabra santa de Dios. Única palabra viva, no hay dos. Y Dios te ha dado la oportunidad de escuchar. El Espíritu Santo te va a confirmar en tu corazón, en tu mente, que esto proviene de Él, para que seas de bendición para el crecimiento tuyo y de los que están contigo, de tu familia y del prójimo que tenemos que predicarle. En el nombre de Jesús, amén. Dios te guarde. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo punto bíblico. Amén y amén.